Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Celis Ringside. Les saluda Ricardo Celis. Hay una pregunta que siempre vuelve cuando hablamos de boxeo. ¿Eran mejores los boxeadores de antes o son mejores los boxeadores de ahora? Y la respuesta realmente no es tan sencilla como decir antes eran mejores o los de hoy son mucho mejores que los de antes. Porque si estamos hablando de preparación física, de nutrición, de recuperación, de tecnología y de conocimiento en general del cuerpo humano, el boxeador moderno, por supuesto, que tiene muchas ventajas que las generaciones anteriores jamás tuvieron. Pero cuando comenzamos a hablar del hambre, de la actividad, del riesgo, de la rivalidad, del talento bruto y de la construcción de un legado, ahí, amigos, la conversación cambia completamente. Antes, el legado se construía peleando. Vamos a pensar en las grandes estrellas del pasado. De Panamá, por supuesto, Roberto Durán, Alexis Argüello de Nicaragua, Sugar Ray Robinson, Mohamed Ali, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Barrera, Morales, Oscar de la Hoya, Salvador Sánchez y muchos más. Por ejemplo, Sugar Ray Robinson tuvo alrededor de 200 peleas profesionales solamente en el año que se retiró. A los 44 años de edad, en 1965 realizó 14 peleas. No existía Instagram, YouTube, TikTok, ni millones de seguidores que pudieran convertirse en una celebridad antes de convertirse en campeón mundial. Su promoción básicamente era lo que hacía arriba del ring. Mohamed Ali se enfrentó a Sonny Liston, a Joe Frazier, a George Foreman, Ken Norton y prácticamente todos los grandes nombres de su generación. No construyó su grandeza evitando riesgos, la construyó enfrentando esos riesgos. El gran sultán de Culiacán, Julio César Chávez, se convirtió en una institución del boxeo mexicano, acumulando peleas, títulos y años de actividad. Su famoso récord de 89 victorias y un empate, esto fue antes de sufrir su primera derrota profesional en contra del cirujano Frankie Randall. Y por supuesto, mi compañero de 1000 batallas, Juan Manuel Dinamita Márquez, representa otra característica de aquella escuela vieja: la técnica, la disciplina, la paciencia, la disposición para enfrentar a los mejores. Su rivalidad en contra de Manny Pacquiao terminó convirtiéndose en parte de la historia del boxeo mexicano y del boxeo a nivel mundial. Y cuando me refiero a los boxeadores de antes, son esos guerreros que dejaban prácticamente todo arriba de un cuadrilátero, que buscaban al mejor en su categoría sin pensarlo dos veces, a dar el todo en cada función. Básicamente era a ver cómo nos toca, a ver quién nos va a partir la mandarina. Y todo esto a sabiendas de que podían perder, ¿sí? Esos boxeadores no tenían que convencer a nadie, insultándose por las redes sociales, nada de eso. Lo tenían que demostrar cuando sonaba la campana adentro del cuadrilátero. Por eso pasaron de ser un boxeador más del montón a ser leyendas. Cruzaron básicamente ese umbral que muy pocos boxeadores hoy en día van a poder cruzar. Ahora, comparemos con la época actual. Ryan García, por supuesto, es probablemente uno de los mejores ejemplos de todo esto. Tiene velocidad, potencia, talento y cualidades atléticas reales. Pero también es un producto de una época en que las redes sociales lo puede convertir en un peleador mediocre, en una superestrella mundial, mucho antes de que termine de construir su legado dentro del ring. Y esto es lo que está pasando con muchos boxeadores en la actualidad. Otro de ellos es Teófimo López, que acaba de pelear precisamente en contra de Rolly Romero. También pertenece a esta generación, tiene personalidad, entiende los medios y sabe generar controversia en las redes sociales. Pero hay una gran distinción y es bastante importante. Teófimo López también ha conseguido victorias que tenemos que darle su crédito al derrotar a Vasily Lomachenko y también a Josh Taylor, entre otros grandes boxeadores. Por eso no sería justo reducirlo simplemente a un boxeador de las redes sociales. Por eso, amigos, tenemos que destacar que hoy el peleador no solamente tiene que boxear, sino especialmente se tiene que vender. Antes la pregunta era, ¿a quién le ganaste? ¿Qué tan dura fue esa batalla? ¿O qué tan dura fue esa pelea? Hoy las preguntas son, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos vas a vender? ¿Cuántas vistas produces en las redes sociales? ¿A quiénes conoces para que te suban en los rankings? ¿A cuánto le vas a aportar al organismo para que te regale la clasificación o algún título que se vayan a inventar? Que eso pasa muchísimo hoy en día. Y aquí entramos en uno de los cambios más impresionantes, que es por supuesto el dinero. El dinero cambia mucho. Mohamed Ali
en su momento, ganó bolsas extraordinarias para su época. En la etapa final de su carrera, llegó a cobrar varios millones de dólares por una pelea. Cifras gigantescas para aquellos años, precisamente. Julio César Chávez, en la década de los 90, también llegó a recibir bolsas multimillonarias cuando ya era una enorme figura a nivel internacional. Pero todos recordamos esas guerras en contra de Meldrick Taylor o su combate en contra del Macho Camacho. Ahora, en el boxeo moderno hay mucho, pero mucho más dinero, especialmente en las carteleras de Turkey Al-Sheikh. El mejor ejemplo es Saúl El Canelo Álvarez, que ha llegado a participar en eventos cuyo valor para él se mide en millones de dólares por una sola noche. Pero ¿realmente alguna de sus últimas actuaciones lo ha valido? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se dice vulgarmente? ¿Ha desquitado el sueldo el Canelo Álvarez? Yo les pregunto sinceramente, ¿está sobrevalorado el Canelo o ustedes creen que sí ha dado actuaciones que valen 80 o 100 millones de dólares en sus últimas peleas? Y al igual que el Tapatío, hay muchos boxeadores hoy en día que realmente no valen lo que se les paga. Y aquí aparece una pregunta que es bastante incómoda, ¿sí? ¿Estamos pagando por ver el mejor en contra del mejor? ¿O estamos pagando simplemente por ver una marca, un boxeador que es conocido por todo el mundo por sus redes sociales? Porque puedes tener una pelea donde el protagonista gana una fortuna extraordinaria y al terminar los 12 asaltos, tanto ustedes los aficionados en sus casas como yo de comentarista, todos tenemos ese mismo sentimiento, que el espectáculo no estuvo ni cerca, pero ni cerca del valor que se le adjudicó. Tengo que aclarar que eso no significa que el Canelo no sea un buen boxeador. Su carrera, sus campeonatos, su trayectoria están ahí. Pero muchos de esos rivales, por supuesto, tienen un asterisco. Después voy a hacer un video explicando paso a paso y rival por rival por qué les digo que muchos de esos rivales tienen un asterisco. Pero regresando a este tema de este video, esto demuestra cuánto ha cambiado el negocio. Antes, lo normal era que la fortuna y los millones llegaran después de que un boxeador construyera una carrera a base de enfrentar a los mejores rivales y poco a poco ir construyendo su leyenda. Hoy, el poder comercial, la audiencia, las redes sociales y la capacidad de vender un evento vale mucho, pero mucho más que los sacrificios que hacían anteriormente los que se dedicaban a este deporte. Algo muy importante hoy en día es proteger ese cero. Esto cambió nuestra relación, por supuesto, con la derrota de los boxeadores. Antes, perder en contra de otro gran peleador no necesariamente destruía una carrera. Ali perdió, Sugar Ray Robinson perdió, Julio César Chávez perdió, Juan Manuel Márquez perdió y nadie, pero nadie borró su grandeza o su leyenda en el arte de Fistiana por eso. Hoy hemos creado una obsesión con el cero, con ese invicto. El invicto se convirtió en una herramienta básicamente de marketing y cuando perder puede significar millones de dólares menos en tu próximo cheque. Por eso, inevitablemente, y eso es un gran problema, aparecen carreras mucho más calculadas y preparadas hoy en día cuando tomar una pelea contra quién va a ser, en qué peso, vamos a ajustar las cláusulas de los contratos para que tu boxeador tenga todo el beneficio, poner todo tipo de excusas para no aceptar a un rival o pedirle al organismo de tu elección que te ponga el rival que tú quieres. Y eso desgraciadamente sigue pasando. Eso, amigos, afecta algo fundamental, la frecuencia con la que vemos el mejor en contra del mejor. Y con todo esto, desgraciadamente, están involucrados los organismos, los promotores, los managers, el mismo boxeador y desgraciadamente muchos comentaristas de boxeo que simplemente son unos paleros que se venden con el organismo o con el mismo boxeador. Pero tampoco, amigos, quiero romantizar completamente que el pasado y decir que el pasado fue mucho mejor. El boxeador moderno está enfrentando una presión que Ali, ni Chávez, ni Robinson jamás tuvieron de esa manera. Hoy un peleador puede cometer un error adentro del cuadrilátero y antes de regresar al vestidor ya recibió millones de mentadas de madre, ¿sí? Ya lo están destruyendo en las redes sociales. Cada declaración de ellos se convierte en contenido, cada entrenamiento se analiza, cada problema personal se puede hacer público. Antes, la presión estaba en el gimnasio, en el barrio, con el entrenador, con el promotor, con la prensa y sobre todo adentro del cuadrilátero. Hoy, esa presión te acompaña a las 24 horas del día en el teléfono.
Por eso, tampoco podemos decir que esta generación la tiene muy fácil. Ellos están enfrentando una clase diferente de presión y esa presión es una presión psicológica. Por eso hay muchos boxeadores que abiertamente han hablado de sus problemas mentales actualmente y eso es una verdadera lástima. Y quizás aquí está la verdadera diferencia entre las dos épocas. El boxeador de antes, por lo general, peleaba para salir de la pobreza. El boxeador de hoy en día también pelea, por supuesto, para cambiar su vida, pero cuando alcanza cierto nivel, comienza a pelear además para proteger su valor en el mercado. Antes, una derrota podía convertirse en parte de tu historia y definitivamente así era. Hoy, una derrota puede afectar seguidores, contratos, patrocinadores y millones de dólares. Recuerden bien esto, amigos. Los boxeadores de antes construían su carrera oponente tras oponente y el enfrentar a los mejores en tu división te colocaba básicamente en ese estatus de leyenda, te ponían acá arriba. El nombre de tus oponentes y las guerras que tenías adentro del ring, eso es lo que marcaba a estas leyendas de antaño. Hoy en día, ellos mismos se dicen ser leyendas en las redes sociales. Se pelean más fuertes en las redes sociales que en el cuadrilátero, pero cuando es hora de demostrar su talento adentro del ring, muchos, pero muchos de ellos dejan mucho que desear. Porque los seguidores pueden hacerte famoso. El dinero, por supuesto, puede hacerte rico. El marketing te puede convertir en una estrella. Y por eso, cuando comparamos generaciones, quizás la pregunta no debería ser realmente esta, amigos. No debería ser quién tiene más talento, si los de antes o los de ahora. La pregunta debería de ser quién estuvo dispuesto a arriesgar más para demostrar que es el mejor. Porque los likes cambian, las fortunas cambian, pero la historia no cambia. La historia se mantiene como es. Y así como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es lo mismo para un boxeador. Dime a quién te has enfrentado y te diré si realmente eres una leyenda o uno más del montón. Para mí, una opinión muy personal, sin lugar a dudas, los boxeadores de antaño fueron mucho, pero mucho mejores a los boxeadores de hoy en día. Pero esto, les digo, es una opinión muy personal. Ahora yo quisiera saber qué es lo que piensan ustedes. Si piensan ustedes que los boxeadores de antes, como Roberto Durán, como Tommy Hearns, como Sugar Ray Leonard, como tantos boxeadores, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, todos los boxeadores de antes, ¿sí? Y no específicamente de los 90 o de los 80 o de los 70, los boxeadores antes de las redes sociales, porque eso de las redes sociales ha ayudado mucho, pero también ha destruido mucho en la cuestión del boxeo. Hoy los boxeadores son más boxeadores de redes sociales, que se insultan dentro de las redes sociales entre ellos mismos, que las cosas que hacen en un cuadrilátero. Y eso lo hemos visto constantemente y en casi todas las peleas. A veces boxeadores como Ryan García, como Teófimo López, tienen una buena actuación y una pésima actuación. Una buena actuación y una pésima actuación. Y todo se debe por la cuestión psicológica que esté el boxeador en ese momento. Desgraciadamente, hoy la presión de las redes sociales hace una presión que no tenía ni Mohamed Ali, ni les decía, ni lo tenía tampoco Chávez, ni lo tenía Márquez, ni lo tenía Durán. Hoy los boxeadores, desgraciadamente, por esas mismas redes sociales que los han impulsado a ellos a ganar muchísimo dinero, esas mismas redes sociales los están destruyendo psicológicamente. Yo quisiera saber, amigos, la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? Si piensan que los boxeadores de antes eran mejores o los boxeadores de hoy en día son mejores que los de antaño. Muchísimas gracias. Recuerde, suscríbase, póngale el dedito para arriba. Estaba viendo en mi canal, hay mucha gente que ve estos videos, pero no todos se suscriben. Yo les agradecería muchísimo, realmente muchísimo, que se suscriban al canal, que le pongan like, dejen sus comentarios. Yo realmente trato de responder a la mayoría de los comentarios. No son muchos. Así que trato de responder a todos ustedes para poder estar en comunicación. ¿Ok? Muchísimas gracias. Póngale like, suscríbase y nos vemos en la próxima.